Y bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida al compañero Marcio Vaca de Meteorología del INETER. Gracias por estar con nosotros, Marcio, y acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer recibirlo. No, gracias, Alberto. El placer es de nosotros por estar acá pues, en el canal. Sí, queríamos hablar un poco sobre lo que ha sido el comportamiento del invierno. Hablábamos de previo que la canícula, usted me decía que estuvo dentro de su rango, una canícula húmeda, y qué es lo que podemos esperar para los próximos meses. Y luego hacer una relación entre precipitaciones y agricultura, ¿no? Precipitaciones y producción. Bienvenido, Marcio. Gracias, Alberto. Estamos en este momento precisamente entrando ya pues a la segunda parte de nuestro periodo lluvioso. Las características generales son los meses de más lluvia en Nicaragua. Las características generales son los 2 meses en donde la actividad de huracanes se incrementa, en este caso, pues no solo para Nicaragua, sino que se incrementa en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico y demás. Entonces son los meses en que debemos de estar pues mucho más atentos. Venimos de una canícula efectivamente húmeda, como ya siempre lo hemos mencionado, de 15 de julio al 15 de agosto, pero se puede mover, se puede atrasar, pero en este caso, por las condiciones climáticas que estábamos teniendo, estableció una canícula húmeda. Recuerdan que estuvo lloviendo en finales de julio, tuvimos lluvias incluso en estos primeros días de agosto, pues, y ese fue el comportamiento canicular que tuvimos beneficioso. Sí, creemos que sí, porque los suelos comenzaron y estamos recién comenzando el segundo periodo lluvioso y ya hay humedad en el suelo. Y eso es muy bueno para la agricultura, es decir, el agricultor, el productor va a poder iniciar sus siembras temprano. ¿Por qué? Porque el suelo le está permitiendo por la humedad que estamos teniendo en este momento. Ahora, ¿cuáles son los pronósticos? Estamos claros que cada vez es más difícil, ¿verdad? Por el asunto del cambio climático y todo lo demás, pero ¿cuál es el pronóstico para los próximos meses? ¿Tendremos un invierno neutro? Ustedes hablaron de un invierno neutro al inicio, ¿no? Sí. Y que era beneficioso también para la agricultura, pero ¿qué es lo que prevén para los próximos meses? Bueno, recién en finales de agosto fue la reunión regional de los especialistas en climatología, se discutió bastante, se revisaron los centros internacionales y para contestar la pregunta tenemos que ponernos primero en perspectiva que tenemos a nivel regional. Tenemos condiciones neutras en este momento. Continuamos bajo las condiciones neutras, no hay niño, no hay niña. Esas son las condiciones que tenemos. Todos los centros internacionales, estábamos revisando casualmente hace unos días qué es lo que decían y todos están coincidiendo en que paulatinamente vamos a irnos moviendo seguramente hacia un fenómeno La Niña, que podría estar ya establecido hacia los meses de septiembre y continuar hasta octubre y seguramente enero del próximo año. ¿Qué va a significar esto? Por las estadísticas nos dicen que hay una relación estrecha entre este fenómeno La Niña y un incremento ligero en cuanto a la lluvia. Del análisis que nosotros hicimos de los datos, salió de que tanto agosto, septiembre como octubre las condiciones de lluvia van a estar en el rango de lo normal casi en todo el territorio nacional. Hay algunas excepciones. Y estas excepciones son algunos municipios de la zona seca de Nicaragua, en donde básicamente en agosto y los primeros días de septiembre las lluvias van a estarse comportando ligeramente por debajo de lo normal, ¿sí? Pero hay pues técnicas especiales para trabajar y no preocuparse por esta situación, pero en términos generales vamos hacia condiciones muy normales de lluvia y como decimos a un inicio, con una canícula húmeda, con una humedad en el suelo en este momento, pues eso es beneficioso pues para cualquier tipo de producción agropecuaria que podamos tener pues en el país. Ahora, la niña implica un poco más de lluvia, pero hay niñas que pueden resultar, digamos, negativas, ¿no? No es el caso de este año. Fíjate que en este caso no. ¿Por qué razón? Porque afortunadamente, como siempre lo hemos dicho, y ponemos el ejemplo, la atmósfera no se comporta como un grifo que abrís la llave y comenzó a correr el agua, sino que hay una etapa de acoplamiento. Entonces eso significa que si el fenómeno de La Niña comenzara
a gestarse, esa etapa de acoplamiento va a ir paulatinamente. Entonces, cuando lleguemos a un final de octubre, seguramente, y si la niña, y si los consensos internacionales se cumplen y tengamos la niña, entonces la niña estará establecida. Lo que significará seguramente que vamos a tener un periodo de apante muy bueno, porque vamos a tener lluvia. ¿Sí? Correcto, que más bien beneficiará pues Entonces más bien beneficiará exactamente, porque la lluvia no va a reaccionar de manera inmediata, porque si, voy a poner este ejemplo, si la niña las hubiésemos tenido en mayo, seguramente septiembre y octubre hubieran tenido un pico bastante alto. Pero como no es así, va a comenzarse a gestar apenas, entonces la atmósfera va a ir lentamente acoplándose, entonces las lluvias van a estar un poco más o menos manteniendo el rango que estábamos estableciendo. ¿Qué han establecido o qué han podido advertir sobre el comportamiento en la siembra de primera, Marcio? ¿Fue beneficioso? ¿Salió bien? ¿Hubo pérdida? El mes... Y le digo porque hay interacción entre ustedes, ¿no? Como instituciones, sí, y hay mucha relación, digamos, ahora, ¿no? Sí, junio se comportó ligeramente seco. ¿Sí? Los primeros días se comportó seco y la lluvia comenzó poco más o menos después del 15 de junio, un poco en adelante. Eso indudablemente debe haber causado algunos inconvenientes porque nuestros productores generalmente inician sus procesos de siembra en los primeros días de junio o finales de mayo. Pero hoy hay un sinnúmero de técnicas y como muy bien lo decías, nosotros trabajamos como un sistema, trabajamos muy agarrados de la mano con nuestras instituciones hermanas, el INTA, IPSA, MAC, IPSA, etcétera, con el resto de instituciones. Entonces, nosotros, INETER, nos encargamos de preparar las condiciones climáticas, el comportamiento de la lluvia, y ellos se acoplan a ese comportamiento. Hoy por hoy hay técnicas, hay semillas de rápido crecimiento, semillas resistentes a la sequía, se estudian muy bien los tiempos en que hay que sembrar, y si a eso le suma el conocimiento empírico que tienen nuestros productores, que son muy inteligentes, ellos saben cuándo y cómo. Entonces el impacto se redujo notablemente, teniendo, creo yo, al final, una siembra de primera muy buena, tomando en consideración que accionamos como un sistema. Pues nosotros emitimos cada 15 días un boletín agrometeorológico que no tiene solamente datos de lluvia, tiene datos de lluvia, y los compañeros del INTA, los compañeros del MAC, IPSA, los compañeros de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED, que también está involucrada junto con nosotros, ponen las consideraciones que desde su expertise tienen de acuerdo para la producción. Entonces le brindamos a nuestros productores una muy buena información que se sube por todos los medios que están a nuestro alcance. Pues la subimos en las páginas web, tenemos grupos de WhatsApp y por ahí se lo enviamos a los productores, se lo mandamos a los compañeros técnicos de las diferentes instituciones que están en los territorios y que a través de ellos, que atienden también a los productores, ahí va la información caminando, y tenemos el gran placer de decirles que la información llega muy rápido, porque eso es nuestro interés. Pues en la agricultura esto es así. Si la información no llega en el momento que tiene que llegar, no te sirve. ¿No ha ocurrido aquellos acontecimientos en los que poco tiempo cae una cantidad, una precipitación exagerada, saturación de suelos? ¿No ha existido eso hasta ahora? Sí. ¿O en algunas regiones han experimentado? En algunas regiones ha sucedido. Pues en julio tuvimos inundaciones en el Rama por el crecimiento del río Escondido, y tuvimos así muy esporádicamente en diferentes regiones del país. Tuvimos al lado de Huigalpa también. Al lado de Huigalpa, en Santo Domingo. Tuvimos algunos problemas también por el lado del Guagua, en el lado de Jinotega, en la zona norte, acá por Ocotal, Condé, esas zonas tuvimos, pero creo que esta vez no fue la generalidad. No fue la generalidad, fueron así algunos focos, y eso es normal de esperarlo, claro, pues en las zonas tropicales. Claro, en otros lados les ha ido peor. Claro. Conocido. Si nosotros nos ponemos a revisar Alemania, lo que ahorita estoy haciendo, Alemania, la China, Turquía, diferentes, en Colombia,
aquí nomás en Costa Rica hace poco, tal vez a principios creo de agosto, tuvieron unas inundaciones increíbles y todo esto indudablemente pues está muy vinculado al cambio climático. De hecho, estábamos leyendo ayer el primer informe sobre el clima de América Latina, que estaban emitiendo unos expertos internacionales de la Organización Meteorológica Mundial, y ellos estaban diciendo de que había que hacer un mayor esfuerzo para poder entender mejor cómo el cambio climático está alterando la variabilidad. Ya sabemos bastante, pero hace falta inculcar más todavía para ver cómo esto está variando precisamente por eso, porque eso está vinculado a la variabilidad. Pareciera no tener remedio, ¿no? Porque los más importantes los países más importantes en este tema, pues hacen de la vista gorda, se manejan, como decimos buen nicaragüense, se manejan. Y es que esto es así, pues sí. Decía un experto, a ver si me recuerdo el nombre, de una de las pequeñas islas de acá del Caribe, hablaba de justicia climática. Y decía, pero nosotros somos los que menos producimos gases de efecto invernadero. Pero somos los que estamos pagando los costos. Los países ricos no. Es más, se retiran, pues, no cumplen con los convenios internacionales. Y cuando lo hacen no asumen. No. Es que es eso, pues, precisamente ellos son los que tienen que reducir y buscar mecanismos para que esto se reduzca, aunque habrá que subrayarlo. Ya el IPCC, que es el Buró Internacional de Cambios Climáticos, lo ha dicho muchas veces, de que ya llegamos al punto de no retorno. Y se está hablando que en determinado tiempo ya estaremos en un punto y pico más, ¿no? Sí, ya estamos por encima de una curva en donde ya no es posible detenerlo, y lo que habrá que hacer es mitigarlo y adaptarnos a estos cambios que vendrán. Y el mayor peso lo vamos a tener nosotros los países pobres. Por eso es que mucho el comandante aquí Daniel, mismo, el comandante Daniel lo ha dicho. Sí, lo ha dicho y lo ha repetido hasta la saciedad. Justicia climática. Si nosotros no somos los culpables, ¿por qué tenemos que pagar las consecuencias? A ver, así de simple. Pongámoslo en blanco y negro. ¿Sí? Pero que hay una responsabilidad de los países ricos en este sentido. Claro, y no la asumen. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de la temporada ciclónica y también un poco de la información que, como en todos los aspectos, falsa, que circula por redes sociales. Ahí anda un mapa en rojo de Nicaragua que están haciendo recomendaciones. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, continuamos, amigos televidentes, y hablamos un poco también sobre que es temporada de ciclones. Ha habido algunos que ya han afectado regiones, por ejemplo, el caso de Haití, un terremoto primero y luego le llega la otra calamidad, que gracias a Dios no fue tan violenta, ¿verdad? Pero sí el terremoto ha causado estragos. Y luego del anterior, que fue todavía un terremoto criminal, hace 10 años, ¿verdad? Que puedo llamarle criminal por el número de muertos, pues centenares de muertos. Y otras regiones amenazadas también en Estados Unidos. ¿Cómo estamos con eso aquí nosotros? Bueno, de lo que te comentaba hace un momento, los centros internacionales están esperando una temporada activa. Es decir, activa por encima del promedio. El promedio anda en 12 puntos y algo de ciclones formados en un año, y este año se están esperando aproximadamente 18. De esos 18, al menos, a ver, como la mitad pasarían a ser huracanes, y de estos huracanes al menos 6 van a ser huracanes intensos. Entonces, una temporada activa. Y se me escapaba en vez pasada comentarles que hay una oscilación climática que se llama Malin-Julian. Y esta oscilación está vinculada a formaciones de baja presión y emigra nos ubicamos en el mapa de la zona de Australia hacia América, y casualmente alcanzó la parte de Centroamérica a inicios de agosto. Entonces, en este momento continúa trasladándose hacia Mar Caribe y hacia el Océano Atlántico. Entonces, inestabiliza la atmósfera
y va a crear condiciones de un repunte de formaciones de ciclones tropicales, y es casualmente lo que está pasando ahorita. El Atlántico se activó. Ahorita tenemos 3 formados en Grace, que se está moviendo por el sur de las Antillas Mayores. Henry, que recién se acaba de formar, que está en la costa este de los Estados Unidos. Fred, que ya entró sobre el lado este de la península de la Florida. Entonces está activo y se está esperando que en estos días se forme otro en las costas occidentales del Atlántico. Entonces ya con Henry formado, tendríamos 8 ciclones tropicales ya formados. Y estamos en agosto, hace falta septiembre y octubre. Entonces vamos a tener pues una temporada activa, lo que nos va a llamar a que estemos pues muy alerta de posibles afectaciones. Esperemos que no, toquemos madera, que esto no nos pase, que estemos tranquilos, pero es algo que está en el rango de las probabilidades. Entonces, generalmente, bueno, la vez pasada nos afectaron al menos estos 2 bandidos, ¿no? Sí, el Iota y ETA, ¿no? Sí, fue un golpe bastante duro. Primera vez en Nicaragua, con esta Iota, salimos adelante. Por supuesto, y esto obedeció, las alertas tempranas en estos casos son buenas, ¿no? Claro, es decir, alerto con anterioridad para que se tomen decisiones, pero siempre lo decimos, esta batalla no se gana cuando estamos con el ciclón encima, pues. Estas batallas se ganan antes, y se ganan con todas las actividades que ha estado el comandante Daniel y la compañera Rosario impulsando. Los planes familiares, los planes en las comunidades, los planes en los municipios, los planes a nivel nacional. La movilización de las brigadas, de todas las instituciones. La movilización de las brigadas en las instituciones, los entrenamientos de las brigadas de salvamento y rescate allí en la comunidad. Los Comopred del sistema. Los Comopred del sistema actuando. Ahorita en septiembre ya vamos a un nuevo simulacro, hay que participar en esos simulacros. Ahí es donde se gana la batalla. Claro. Hay otro tema que lo refería, ¿no? Y es la mentira acerca del clima en las redes sociales. Ahí anda un mapa en rojo, no lo voy a mostrar ahí. Y entonces hablan de una alerta térmica de 8 grados centígrados. Entonces, y recomendaciones, y la gente lo da por un hecho y comienza a circular. Y bueno, eso no es oficial, pues, eso no es de ustedes, ¿no? No. No es de Nester, pues, digamos. Esto de las redes sociales es un dolor de cabeza. Y no es solo un problema de Nicaragua. Claro. De hecho, te digo que se ha visto y se ha analizado este tipo de situaciones en reuniones internacionales de la OMM. Bueno, al final y al cabo, pues una red social son libres, cualquiera puede venir a agarrar algo y subirlo ahí. Por otro lado, los centros internacionales, inclusive hay centros meteorológicos privados, suben información, y la información no es la mala. Lo malo es cómo la interpreto. ¿Por qué? Porque el que la está subiendo no es un meteorólogo. Entonces dice cualquier barbaridad. Ahora, que me digan a mí, mira, subí un mapa térmico, digamos que es un mapa, me estoy suponiendo que es un mapa de anomalía térmica. Correcto, así es. Entonces la anomalía es una desviación de un promedio, ¿no? de un valor estándar, digámoslo. Entonces, si yo, voy a poner ejemplos. Si yo asumo, digamos, que la temperatura media de Managua en esta época máxima es una temperatura que anda por el orden de los 34 grados, 33 grados, y me dicen de que voy a tener una anomalía positiva de 8 grados, significa que le voy a sumar 8 grados a esa temperatura. 34 más 8. Vamos a llegar a los 40 y algo. Sí. No hay condiciones en la atmósfera en este momento para alcanzar eso. Si la anomalía máxima, el valor máximo histórico, es decir, desde que nosotros tenemos registros de temperaturas máximas en Nicaragua, el mayor valor lo ha tenido Chinandega con 41, casi 42 grados. En 1970 y algo, ahorita no recuerdo exactamente ese es el máximo valor de la temperatura máxima. Entonces, no hay condiciones en este momento para eso. Entonces, vuelvo y repito, posiblemente
esa información, esa carta de anomalías que subieron, sea de algún centro meteorológico de algún lado, ¿sí? Generalmente son centros regionales o centros de investigación internacionales, ¿sí? Y posiblemente la carta sea correcta, pero el que la está interpretando no es un meteorólogo, entonces está interpretándola mal, pues es lo que me estoy suponiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Sí, porque podría también tratarse de un huracán o una alerta que no existe o confundir, pues, me explico. Exactamente, eso es lo que preocupa. En situaciones difíciles o en situaciones, digamos, de alto riesgo, de verdad, más bien confundir. Exactamente, que eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque ante una información que no es la correcta, la persona que la está leyendo va a tomar algunas decisiones que van a competir con su vida, con la vida de su familia. Y es una irresponsabilidad, definitivamente, ¿sí? Es una irresponsabilidad el hacerlo. Yo lamento decirlo de esa manera tan drástica, pues, pero es incorrecto, ¿sí? Lo correcto es, bueno... las páginas oficiales. Vayan a las páginas oficiales. Llámenos. Nosotros tenemos dos áreas especializadas en esto. Le estamos dando seguimiento todos los días del mundo. Tenemos relaciones directas con nuestros colegas a nivel regional. Cuando digo regional, Centroamérica. Claro. Inclusive vamos más allá, vamos con México, vamos con el Centro Regional de la Organización Meteorológica Mundial, pues que está en Florida. Es decir, nos mantenemos atentos los 365 días del año, día y noche, de qué es lo que pasa. Y nuestra responsabilidad es atender a la población nicaragüense, advertirle a nuestra población nicaragüense de alguna eventualidad de esa naturaleza, pues, pero en este momento no hay condiciones de ningún tipo para que puedan haber una cosa. Y hablando de estas temperaturas y aprovechando que está por aquí, hay regiones que han subido su temperatura, Marcio, es decir, como la región del Carazo, el norte. Es posible, ¿verdad? Que hayan... Es muy posible. De hecho, sí. Sí, porque la gente siente que son menos frescas, pues. Y que... No, de hecho, sí. Sí. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Mire, el aire no tiene capacidad de poder convertir la energía del sol en calor. Vamos. Quienes tenemos esa capacidad somos nosotros. Es decir, los seres vivos, los árboles, el suelo, la tierra, etc. Entonces, ¿cómo se calienta el aire? Se calienta por eso, porque nosotros nos calentamos y irradiamos o tiramos, digamos, pues calor hacia la atmósfera. Entonces el aire se calienta por eso, porque está pegado y el aire comienza a calentar. Entonces, de tal manera que el aire más caliente está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo cambio las condiciones del suelo, cambio inmediatamente y altero la radiación. Entonces, no es igual tener un bosque, imaginémonos Carazo, imaginémonos Matagalpa. Yo me acuerdo que tenía una tía en Matagalpa, iba en los años 70, me llevaba mi mamá a Matagalpa y miramos el Cerro de la Pante, pues aquello brumoso y todo lo demás. Anda a ver el Cerro de la Pante ahora, pelado. Entonces, esa alteración produce inmediatamente cambio en la radiación y esa radiación es la que va ocasionando que el aire vaya calentándose paulatinamente. Entonces, por eso cuando miramos pues, a los que tenemos, pues los abuelitos, bueno, a los abuelos ya no, a nuestros padres, a los compañeros señores de 70, 80 años, les preguntamos, te dicen, ay, es que aquellos tiempos era fresco, pero es que claro, ya alteramos el medio ambiente. Las ciudades se están convirtiendo en lo que le llaman isla de calor, mucho asfalto, mucho casas con zinc y todo lo demás, entonces eso irradia mayor calor hacia la atmósfera, provocando que el aire se caliente más y por ende mayor temperatura. Eso es y ahí está la pelea entre el clima y el desarrollo también, ¿verdad? Porque es otro asunto, pues, que es real, exactamente, ¿no? Si así es, pues entonces muchas veces... Pelar un cerro sí que no tiene justificación, pues, pero digamos, programas habitacionales, es decir, ahí también hay calles, todo lo demás, hay una contradicción que es difícil de dirimir. Ahora, ocurre
Igual en la zona más caliente, ¿no? De Occidente. Igual. Porque ahí también va subiendo un poco. Igual, eso es decir, yo lo explico, pero esto es un fenómeno que pues, se produce en Nicaragua, se produce en España, se produce en Alemania, en cualquier parte del mundo. Eso es lo que físicamente sucede, ¿sí? Y como muy bien lo decís, pues esto es una pequeña, contradicciones, digamos, entre lo que es desarrollo y clima. Pues es decir, es necesario hacer calles, es necesario hacer viviendas, sí. Es necesario para nuestro desarrollo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas. Hay ahora el hacer, a propósito de que vamos a septiembre, ¿no? El Bicentenario. Sí, correcto, el parque parque Bicentenario. Sí, La alcaldía que sacó eso, va a ser una belleza, pues. Entonces, eso arborizado, una vez que ya esté arborizado y todo lo demás, va a producir microclimas. Y hagan la prueba. Váyanse a meter al arboreto. Ah, correcto, el arboreto, correcto. Vos te metes dentro del arboreto y estás en otro mundo. Sí. Por ese lado también hay brumosa, la nieve. Exactamente. Todo. Entonces, el hacer parques de este tipo tiende a balancear estas pequeñas alteraciones, ¿sí? Y hacer las ciudades un poco más frescas. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que el invierno positivo para la agricultura hasta ahora. No se prevé mayor alteración en cuanto a la niña. Una niña, digamos, relativamente comprensiva y amable. Exactamente. Sí, comprensiva y amable porque está iniciando. Sí, está iniciando. Y cuando llegue a su pico, pues no llegará a causar problemas. Pues vamos a estar en apante. Sí. Y por otro lado, pues lo de los ciclones. Lo bueno es que ustedes están vigilando y ahí se ha invertido mucho, ¿no? También, no solamente en el asunto de la vigilancia o las alertas que tienen de los ciclones, sino también en la alerta de los volcanes y todo eso. Pues Inetel ha venido invirtiendo mucho, ¿no? En el equipo y todo eso, ¿no? Inclusive han sido reconocidos recientemente, ¿no? Sí, estamos haciendo la lucha y en esto el comandante Daniel y la compañera Rosario están insistiendo de que tenemos que mejorar nuestras capacidades de previsión, nuestras capacidades de vigilancia y estamos desarrollando en todos los aspectos. Pues hace poquito con la cooperación taiwanesa se hizo un sistema de alerta temprana de inundaciones para la ciudad de Managua, que ahora lo que resta es instalarlo y ponerlo pues, en su etapa operativa y estamos en diferentes direcciones trabajando y desarrollándonos para el beneficio pues, del pueblo nicaragüense. Yo le agradezco, Mario. Si quiere agregar algo, pues es el momento, ¿no? No, estamos decirle solo pues a nuestro pueblo que aquí estamos, que la instrucción de nuestro comandante presidente, de nuestra compañera Rosario, es trabajar por y para el pueblo nicaragüense sin descanso. Trabajamos 24/7 y que tengamos confianza en nuestro gobierno y en la dirección que tenemos, que vamos pues por muy buen camino. Aquí la gente participa en el programa, Marcio, y bueno, entonces hay uno que dice, yo considero que debería haber un ajuste de la ley de diseño ambiente. Los dueños de terreno dicen que lo de Apante es un crimen. Después otro dice que de Tipitapa hasta Matagalpa está pelado, algunos arbolitos salteados. A los dueños se quejan de que no llueve, pero siembran árboles, no siembran árboles. Pero todavía uno ve, cuando va hacia el norte, pues uno ve vegetación, ¿no? Y todo lo demás. Sí. Además, Managua misma, cuando uno viene bajando del lado del viejo hospital militar, uno puede observar también ahí que hay todavía verde, como diría el poema de García Lorca, verde, que te quiero verde. Que te quiero ver. Y eso no se observa en otros lados. Honestamente, pues, no estoy justificando ni diciendo que que todo está bien, pero al menos uno puede ver vegetación en la ciudad, ¿no? Subámonos al parque ahí en el centro de Managua, detrás del Hotel Intercontinental. Sí, correcto, el parque Managua, sí. verde. La loma, sí, verde. Verde, toda correcto. Managua, cuando uno viene bajando en los aviones, se mira Managua toda verde y la gente se queda sorprendido por eso. Sí. Managua es una ciudad verde. Pues. Una ciudad verde, a pesar de todo. A pesar de todo, y esto, como decía, equilibra otras ciudades
donde hay que trabajar más en Occidente, creo yo, ¿verdad? Por el asunto de la siembra del maní, todo aquello, y ese es otro problema más serio, pues, ¿verdad? Sí, claro. Pero claro. hay que trabajar ahí en las cortinas de viento y un montón de cosas que antes había, creo. Sí. Y además, pues si nosotros revisamos cuántas áreas verdes tenemos nosotros ya inscritas de los compañeros del gran esfuerzo que está haciendo el Marena, pues, de zonas de reserva. Creo que somos el país de Centroamérica que más zonas de reserva tiene, si no me equivoco. Sí, es decir, el trabajo en términos de medio ambiente es enorme, pues. Ya, lo que sucede es que, bueno, que estos trabajos no se ven de un día para otro, Sí, pues claro. son trabajos de largo plazo. Pero como decíamos, ahí vamos caminando y vamos por muy buen camino, pues. Gracias, le agradezco, Marcio, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.